estaba en secundaria y quiero decirte que cerraban la escuela y para nosotros era como irnos de pinta. Esa es la realidad. Perdón al que le quite yo la leyenda, ¿no? Porque realmente cada quien ha inventado sus 68. Hay cosas que sí están ahí, cuestiones duras, ¿no? Sí. Pero hay que poner ese contexto, el contexto que vivíamos. Pero algo que nos acabas de mencionar que se me hace increíble, o sea, ahora que veíamos a este deportista que tuvo un papel tan importante, nos decías que ni siquiera los deportistas sabían lo que había sucedido en Tlatelolco. Por favor, por supuesto que no. No. Si lo hubieran sabido, hubieran reaccionado diferente. Sí. No, pues había un temor por el gobierno de México de que por las protestas y todo lo que había sucedido, que a ver si algunos otros países empezaran a hacer comentarios, pero eso no sucedió porque fue dos semanas antes. Pero recordemos que nosotros, como si lo ponemos en el contexto como si esto hubiera pasado solo en México, pues esto es muy pobre. Ya había pasado ya en Francia, en las universidades de Estados Unidos hubo tiroteos. Sí, claro. Habían matado a Martin Luther King. Ya había pasado la marcha de los 2 millones que fueron a la Casa Blanca. Los soviéticos ya había pasado en Praga, ¿no? En Praga, cuando el presidente Dubček es el presidente de Checoslovaquia y convence al Congreso y comienzan las libertades que les duró, por eso se llama la Primavera de Praga. Y hay 2,000 personas que firman un documento, entre ellas Vera Chavlaska, que fue después aquí la gran gimnasta. Y los que firman son perseguidos llegan los soviéticos, llegan con sus tanques y se acaba la Primavera de Praga. ¿Y qué ocurre? Pues estamos a unos meses de que comencemos el México 68 y llega en ese contexto. ¿Nosotros qué veíamos? Veíamos lo que los americanos nos mandaban. Esta es la verdad. Y entonces todo lo que pasaba. Y también veíamos la guerrilla cuando Fidel Castro decía, vamos a exportar la revolución cubana. Entonces esos eran los enemigos, puede ser, que nosotros teníamos en la ideología. Pero nosotros regresamos a clases después del puente el 2 de noviembre, pero no porque nos sintiéramos reprimidos, sino porque regresamos. Ahora, si fuimos muy inocentones en muchas cosas, sí, hay que verlo. Pero los Juegos se celebraron en una paz absoluta. Yo le digo, yo intenté ingresar a la ceremonia inaugural y llegué hasta las puertas de Ciudad Universitaria, hasta las puertas tratando pues darle 20 pesos al de la puerta como me dejaban entrar los partidos de Pumas y no pude. Y ayer yo escuchaba a alguien que decía que el presidente Díaz Ordaz preguntó que por qué había tanta gente afuera, que los dejaran entrar y por eso hubo sobrecupo. Pues que me hubieran avisado porque yo no entré, yo me quedé afuera. ¿A ti te consta que no fue así? No, son leyendas. Oye, ¿sí es cierto que Jacobo Zabludovsky dijo hoy fue un día soleado en la Ciudad de México en el 2 de octubre? No lo sé, yo trabajé con Jacobo 15 años, maravilloso. Y Jacobo Zabludovsky gran amigo de mi papá, ponía un reto, y para mí mi segundo padre. Y ponía un reto y decía Jacobo, para todos los que dicen, mire, ese es el culpable de muchas cosas, ahí está, Avery Brundage, este es mi contexto. Ese es el de el presidente del Comité del Olímpico. Que fue un personaje un poco funesto, ¿no? Un poco muy funesto. A ver, platícanos por qué. Avery Brundage, hay que recordarlo, él venía decía Jacobo, yo reto a cualquier periodista de mi generación que no haya tenido los controles que yo tenía. Pues sí. Y era amigo de tu... gran amigo de mi padre. Sí. Bueno, pues ahí está. Bueno, regresemos a los Juegos Olímpicos. Avery Brundage fue presidente del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Avery Brundage fue también un deportista que decía que para la clase trabajadora solamente estaba el box y estaban otros, y que los deportes como esgrima y el remo eran para su clase social. Fue el que apoyó en su momento, siendo joven, por frustrado, que le retiraran a Jim Thorpe. ¿Quién era Jim Thorpe? Fue el atleta más completo del mundo en los años 20, ganador de medallas olímpicas, regresa a los Estados Unidos y le pagaban $50 por jugar en lo que hoy es la NFL. Y entonces él dice, como antes de subirnos al barco, él recibió $100, le quitaron las medallas olímpicas a Jim Thorpe por este hombre. Y se les devolvió Juan Antonio Samaranch a los nietos 80 años después. En ese contexto, este hombre quería que viniera a Sudáfrica. Que fuera en Sudáfrica. Que Sudáfrica viniera a México. Y que no vinieran los 40 países africanos que habían propuesto un boicot, que los 40 países no les importaban. Y fue la gestión del Comité Olímpico Mexicano, que encabezada por José de Jesús Carl Flores, por el doctor Eduardo Hey, que fueron a convencer a los miembros del Comité Olímpico Internacional en Chicago, porque este hombre vivía ahí, y con la Carta Olímpica descalificaron a Sudáfrica. Y entonces vinieron los africanos. Recordemos que Sudáfrica, bajo el régimen de apartheid, era un régimen racista, no nada más por matices, era un régimen oficialmente racista y por ende un poco nazi, y estaba siendo apoyada por este personaje. Entonces a Avery Brundage le convenía que llegara.
El contexto, aquí está Martin Luther King, el contexto de la protesta, porque sí, la protesta social se fue también a los podiums. Si Vera Chavlaska, en el momento en que empata por la medalla de oro del All Around, Vera Chavlaska, se tienen que tocar los dos himnos. Y cuando están los acordes del himno de la República de Checoslovaquia, levanta la cara. Cuando llega el himno de los soviéticos, ella se agacha. Y entonces la gente abuchea el himno soviético. Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque éramos antisoviéticos. ¿Por qué? Por ideología, por cómo nos venían... por norteamericanos. Por lo que teníamos. Y porque sabíamos que tenían la bomba atómica y que si se la aventaban en Estados Unidos venía a México. Te hablo de niño, ¿no? Eso es lo que teníamos. Y nosotros pensamos, sí, una bomba atómica, si se la avientan a Estados Unidos, nos va a caer a todos. Y ese era. Entonces hubo un gran clima antisoviético y las niñitas lloraban y fuimos muy indiferentes. Las gimnastas. Pero rusas. Las rusas soviéticas entonces. En esa época. Porque hoy el Comité Olímpico tiene, por decirte, un atleta que haya sido de la Unión Soviética, al lado le ponen el apellido si era de Bielorrusia, de Ucrania, de donde haya sido originario. ¿Sí? El otro punto importante es el segundo lugar de esta protesta, en donde nada más nos fijamos en los guantes negros, que es Peter Norman, el australiano que les comentaba a ustedes. Él se puso un parche protestando por cómo se trataba a los aborígenes en Australia, que también era una discriminación bestial. A tal grado que en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en la ceremonia inaugural, la que enciende es Cathy Freeman, gran rival de Ana Guevara, por cierto, campeona olímpica, pero ahí esa es parte de lo que, si todo lo vemos fuera de contexto y si nada más le ponemos un pedacito, no lo encontramos. ¿Qué otra cosa tuvimos? Bueno, tuvimos unos juegos en donde apareció la televisión a color, que era rarísimo que hubiera televisión a color y que existiera. El tema del fútbol, que siempre es lo más importante. Nosotros metimos un equipo profesional. ¿Por qué ganaban los socialistas? Porque los socialistas, todos los jugadores de fútbol de los socialistas o deportistas eran miembros de los ejércitos. Entonces no eran profesionales. Por eso hasta el 84 que Platini y estos ya pudieron ir. Bueno, ¿qué pasaba? Que el fútbol lo dominaban los países socialistas y en México 68 nosotros sí pusimos un equipo de profesionales dirigido por Nacho Treyes. Perdimos la semifinal contra Bulgaria y luego yo sí estuve en el Estadio Azteca. Perdimos con Japón la medalla de bronce. Fue el gran fracaso. El gran. Y el gran 9, el nadador Tibio Muñoz. Yo, de hecho, me acuerdo haber visto esos eventos y fue cuando dije yo quiero ser nadadora. Y yo, de hecho, fui nadadora competitiva. ¿Lo viste desde Sonora? Sí, claro. Había televisiones en Sonora en ese momento. Agustín Barrios Gómez. Y hasta a color. Pero veamos. A color. Nos vemos, son las medallas famosas y las no famosas. La medalla de plata de Álvaro Gagiola. El clavadista que regresó del retiro. Medalla de plata solamente detrás del campeonísimo Klaus Di Biase, el italiano. La de medalla de plata de Pilar Roldán en esgrima, son de las no publicitadas en esas épocas. También venía del retiro y Pilar Roldán tuvo su medalla de plata. La de Maritere Ramírez en los 800 metros. Y luego, la tristeza más grande de este país se dio cuando Memo Echeverría era el campeón del mundo de los 1500 metros. Nunca hemos tenido un récord mundial. Y lo había hecho en julio en los trials, en los entrenamientos de Estados Unidos. Y llega a los Juegos Olímpicos, pero llegó vacío. Y termina séptimo lugar. Oye, Alfredo, qué buen recuento. Y de hecho nos recuerda por qué los deportes, si tiene un contexto, tiene un vínculo con la política. O sea, de cierta forma, lo que está pasando en el NFL y cómo se están poniendo de rodillas como protesta por la violencia en contra afroamericanos. Estados Unidos también, pues... es la herencia de lo que sucedió en la gran ciudad de México hace tantos años. Porque por muchos años yo he vivido en el deporte, no del deporte, en el deporte toda mi vida. Pensamos nosotros que los deportistas son ignorantes, solamente se preocupan por ellos, no son en un contexto social, y yo les quiero decir que no, hay el deporte y los deportistas una gran tradición. Y es cierto, puede haber Floyd Mayweather que tenga $500 millones y que los aviente en un hotel de Las Vegas, pero también hay otros que se preocupan, como está J.J. Watt cuando el huracán en Houston, que él iba por $300,000 y en su cuenta a él le dieron $30 millones porque confiaban en él. Y los puso y ya entregó cuentas hasta el último clavo. Ese es el aspecto social de Alfredo, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Alfredo Domínguez Muro. Muchísimas gracias.